nuestros hermanos que están conectados por llamada. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a tener nuestro culto de adoración a Dios en esta mañana y vamos a entonar un par de himnos. Para empezar vamos a tener un par de himnos y después vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a buscar por favor el himno 307, la gloria de Cristo. Himno 307, la gloria de Cristo. ¿Sí? Himno 307, la gloria de Cristo. Juntos, gloria de Cristo el Señor cantaré, pues llena de gozo de paz, a los favores que me alcancé, mi labio no puede clamar, es todo lo para mí. Gracias a Dios, por
todas sus bendiciones esta mañana. Gracias a Dios también porque nos ha permitido reunirnos hoy por distintos medios en este servicio. Y vamos a entonar otro himno que es el himno 320. Suenan melodías en mi ser. Himno 320. Suenan melodías en mi ser. Himno 320, suenan melodías en mi ser. De un canto celestial. Bien, pues gracias a Dios por también estas alabanzas que podemos entonar a nuestro Padre Dios. Vamos a pedirle a nuestra hermana Julia que nos guíe en una oración para ponernos en manos de Dios en esta mañana y podamos tener esta meditación de la palabra que Él ha tenido. Le pedimos a nuestra Julia si nos puede guiar en una oración, hermana. Esta mañana podemos escuchar de nuevo. Señor, te pedimos que nos guíes sus corazones y la pongas por damos gracias pastor a través de todas las familias reunidas en su nombre y que esto sea de bendición. Pido en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, gracias hermanos, gracias hermana Julia. Vamos a buscar por favor en nuestras Biblias, hermanos. Estamos revisando el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, del versículo 23 al final. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Del versículo 23 al final. Perdón, 23 al 32, todavía no es el final.
23 al 32. Perdón, me confundí. 23 al 32 del capítulo 21. Bien, vamos a leer juntos. Recuerde que si usted tiene una Biblia en casa, puede buscar en su Biblia. Tiene que dirigirse al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento busca el Evangelio según San Mateo y busca del versículo 23 al 32. ¿Sí? Vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos los tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bien, pues gracias a Dios por su palabra. Estamos ahora meditando en esta porción del Evangelio según San Mateo, en esta lectura que hemos estado haciendo, y el énfasis que hemos escogido para este año es identidad en Cristo. Y la verdad es que en este tiempo en donde hemos sido afectados por esta pandemia, por esta situación de salubridad, pues hemos sido requeridos en muchos aspectos. Hemos sido requeridos en nuestros conocimientos formales, hemos sido requeridos en nuestros tiempos y en nuestros espacios. Tuvimos que aprender a estar en casa, muchos tuvieron que aprender a hacer otras actividades alternativas, algunos perdieron trabajo, otros perdieron pues sus oportunidades en sus negocios. Hemos tenido pérdidas de familias, de amigos, de conocidos también en este tiempo, no solo afectados por la pandemia, sino también pues por la situación natural de la vida. Y llega un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo que está también a punto de entregar su vida, y recordemos que Jesús está hablando ahora, después de que ha purificado el templo y después de que hubo sanado a aquellos hombres a los pórticos del templo. Y llegan ahora los sacerdotes
llegan los ancianos y le preguntan a él sobre su autoridad. ¿Sí? Esa es la imagen que tenemos en esta mañana que estamos revisando. Estos versículos contienen una conversación entre Jesús y estos hombres. La autoridad es una palabra fuerte que denota poder y privilegio. Es cuando una persona ejerce control sobre la vida y el bienestar de otras personas. La sociedad finalmente no puede operar tampoco sin autoridad, porque esto sería la anarquía y el caos. En la familia, los papás son los que tienen la autoridad, los padres. En la escuela, los maestros y administradores tienen autoridad sobre la comunidad. El alcalde, el ayuntamiento y la policía, incluso los bomberos, ejercen cierta autoridad sobre las comunidades. Y nosotros hemos tenido que aprender en este tiempo a someternos también a las autoridades locales, estatales o nacionales, incluso internacionales. Tenemos personas que se quedaron varadas en algunos países porque no podían salir o no podían ingresar a algún país y tuvieron que someterse a lo que las autoridades les decían. Entonces tenemos muchos ejemplos de autoridad, y el conflicto en este encuentro entre Jesús y los líderes religiosos también se refirió a la autoridad, específicamente la autoridad que estaba ostentando Jesucristo, ya que le cuestionaron y temían que amenazara sus propias posiciones de autoridad. Entonces, el primer punto que observamos aquí en la lectura que estamos refiriendo para esta mañana, observamos que los enemigos de Dios siempre estarán dispuestos a cuestionar la autoridad. ¿Sí? Siempre van a haber personas que estén dispuestas a cuestionar la autoridad, a preguntar por qué, cuál es la razón. En este tiempo de pandemia, pues las autoridades nos decían o se daba la orden sanitaria de guardarnos en casa, y muchos lo hicieron, pero otros tantos decían no, estoy en mi derecho de ejercer mi libertad. Entonces muchos de ellos no lo hicieron, y bueno, esto también provocó pues que mucha otra gente siguiera también su ejemplo, tanto de los que se quedaron en casa como los que salieron de ella. En el caso de Jesús, le preguntan ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús, había dado evidente muestras de su autoridad. ¿Sí? Era evidente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Querían saber la clase y la fuente de la autoridad. La palabra autoridad, tal como la conocemos en español, proviene del griego exousia, que significa libertad de escoger, derecho de actuar. De allí se desprende nuestra palabra en español que significaría autoridad, poder o capacidad. Jesús tenía el poder y la autoridad, ¿sí? Se refiere a que tenía la capacidad y derecho para ejercer autoridad. Jesús no solo tenía el derecho, no solamente tenía un gran poder, sino también tenía el derecho de ejercer ese poder, porque tanto su poder como su autoridad provenían de su Padre Celestial. Y debido a que Jesús tenía el poder y la autoridad del Padre, no buscó la autoridad humana, la acreditación, ordenación o credenciales de parte de las autoridades de Israel. Aunque él observaba las leyes, no buscó tampoco autorización de los sacerdotes. La única autorización que tuvo fue humanamente por parte de Juan el Bautista. Fue el único que le dio en cierta forma alguna autoridad visible. Los principales sacerdotes y ancianos del templo reconocieron que Jesús enseñaba con autoridad, claridad, firmeza y certeza. Hacía tiempo que la sabiduría humana había reemplazado la revelación humana.
¿sí? La escritura del Antiguo Testamento era citada principalmente para reforzar sus leyes humanas, ¿sí? Y entre los líderes judíos había muchas autoridades, pero ninguna era totalmente autorizada o tenía el punto final, ni siquiera en ese caso la escritura. Jesucristo demostró autoridad para otorgar a los que creen en Él el derecho de ser hechos hijos de Dios. Su Padre Celestial le dio autoridad para juicio y le dio autoridad para dar vida eterna. Entonces tenemos que en Israel las leyes, las autoridades no eran absolutas. Es decir, un maestro podía enseñar cierta cosa y otro maestro podría estar enseñando tal vez algo contrario a lo que había expresado. Incluso recordemos que entre estos mismos hombres, entre los maestros de la ley, habían ciertos maestros que eran, por ejemplo, los saduceos o los fariseos, que cada uno tenía una enseñanza en particular. Entonces no era difícil encontrarnos distintas posturas o distintas enseñanzas sobre un mismo asunto. La segunda cosa es que estos hombres hacían un ataque a la autoridad de Jesús. Preguntan, ¿con qué autoridad? Los sacerdotes y ancianos, dice en el versículo 23, se acercaron a él mientras enseñaba. No nos dice la palabra de Dios qué es lo que estaba enseñando, pero posiblemente estaba enseñando acerca de lo que había sucedido el día anterior en el templo. ¿Qué es lo que había hecho el día anterior en el templo? Había limpiado el patio de los gentiles. ¿Sí? Recordemos que estaban ahí los cambistas, estaban ahí los que vendían los animalitos para el sacrificio, y entonces posiblemente, no lo dice la escritura, pero podríamos pensar que estaría hablando de ello, como platicábamos o meditamos la semana pasada. Jesucristo estaba levantando la vieja levadura para que no contaminara a la nueva levadura, ¿sí? A lo que estaría por venir. En cada elemento vemos que Jesucristo está enseñando acerca de ello, acerca de la purificación, acerca de estar limpios y dispuestos para el servicio de Dios. Entonces posiblemente esa fue la enseñanza que Jesús estaba en ese momento retomando. Jesucristo dio esta enseñanza, y cuando vienen y le preguntan ¿de dónde viene su autoridad? En el versículo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sí? Jesucristo les hace este cuestionamiento, versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús revela por medio de esta pregunta la hipocresía de los líderes, porque pregunta directamente sobre la autoridad de Juan el Bautista. No podían decir que era de los hombres, porque tenían a Juan el Bautista como profeta. Entonces no podían decir que era tampoco de Dios, porque si dijesen que hubiese sido de Dios la autoridad de Juan el Bautista, entonces le habrían preguntado Jesús a ellos, ¿por qué no creísteis entonces a su predicación? ¿Por qué no hiciste caso a su exhortación? ¿Por qué no atendiste a la amonestación? Recordemos la predicación más importante de Juan el Bautista, dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, ese es el llamado de Juan el Bautista.
Y cuando aquellos hombres que escuchaban la predicación de Juan el Bautista entendían sus palabras, entendían el mensaje de parte de Dios, dice que se acercaban a él y él los bautizaba en el río, como un símbolo de que estaban dispuestos a arrepentirse de lo que habían hecho. Estos hombres, estos sacerdotes y ancianos tenían dos opciones: aceptar su autoridad o callarse. Los líderes entendían que Jesús reclamaba su autoridad de Mesías y querían saber de dónde había recibido tal autoridad, que ciertamente no había recibido de ellos, como hemos dicho. Y aunque reconocieron la fuente y la legitimidad del poder de Jesús, nunca cuestionaron que lo tenía. El hecho de su autoridad era irrefutable. Nadie antes había hecho tantos milagros, ni siquiera había resucitado a hombres tantos, ni habían expulsado tantos demonios como Jesucristo. Nadie, ningún otro profeta. Tal vez algunos de ellos hicieron algunos milagros que daban la semejanza o el tipo de Jesucristo, pero ninguno de ellos hizo tantos milagros como nuestro Señor. Entonces, los enemigos siempre estarán dispuestos a cuestionar la autoridad. Lo segundo, observemos cómo Cristo da respuesta a todas las preguntas con autoridad. Estos hombres, los sacerdotes y los ancianos, hacen gala, ostentación de la autoridad que tenían. Y le insinuan a Jesús que no tenía ninguna autoridad porque no la había recibido de ellos. Debemos tener muy claro que la respuesta que Jesús les hace con esta pregunta no era una evasiva. La pregunta con la que los confrontó era en realidad una respuesta a la pregunta de sus enemigos. Cuando declinan responder, entonces Él se libera de la trampa que le habían hecho. Estaban buscando una razón para acusarle. Si ellos dijeran, si Jesús les hubiera respondido que la autoridad la había recibido de los hombres, entonces le hubieran preguntado, ¿cuál fue el maestro, el rabino, ¿sí?, que te autorizó a ti para tener esta ostentación? Si Jesús hubiera respondido que era del cielo, entonces hubieran tenido motivo para entonces acusarlo de blasfemo, porque estaría tomando el nombre de Dios en vano. Pero cuando ellos rechazaron responderle, Jesús responde. Versículo 27, y respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cristo quedaba libre de darles explicaciones acerca de la autoridad con la cual hacía todas aquellas cosas, puesto que la pregunta que estos hombres le estaban haciendo llevaban odio y envidia, y llegaban al extremo de la obstinación en el prejuicio contra la evidencia más clara. No deberíamos nosotros hoy acobardarnos de que alguien nos pregunte acerca de los principios de nuestra religión, sino que tendríamos que estar dispuestos en todo momento, en todo tiempo, a defender y explicar nuestra forma de actuar, nuestra fe y nuestra creencia. Para ello nunca debemos olvidar que la sabiduría es provechosa para dirigir, y hemos de esforzarnos por hablar sabiamente en defensa de la buena causa, como nos dice Proverbios 26:4. Entonces vemos aquí el primer elemento, como Jesús responde, la respuesta con autoridad. Su pregunta les pegó como un estallido de bomba. El razonamiento de ellos no demuestra ninguna preocupación ética.
No era asunto de lo que era o no era justo, sino de lo que podía serles conveniente para ellos. No se trataba de cuál era la verdad, sino cómo iba a resultar para sus intereses, cómo iba a resultar para sus propósitos, cómo iba a resultar para su status quo, es forma de vida actual para ese momento. Habían sido atrapados en los cuernos de un dilema. La pregunta de Cristo los dejó arrinconados. La respuesta era evidente. Juan era un hombre enviado por Dios. Su poder procedía de una dotación divina, no de una comisión humana. Si admitían que Juan había sido enviado por Dios, quedaban atrapados. Juan había dado testimonio a los hombres de que Jesús era el Mesías. Si la autoridad era divina, ¿por qué no se habían arrepentido y creído en Cristo? No podían decir que era del cielo y por temor a la gente tampoco querían decir que provenía de los hombres. De modo que responden, no sabemos. La única autoridad que Juan el Bautista ostentaba era del cielo. Había sido comisionado por parte de Dios, había sido un mensajero de parte de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 300 años sin profeta. Es lo llamado la época del silencio. Entre el último profeta que tenemos en el Antiguo Testamento, si ustedes buscan en su Biblia, van a ver que el último profeta que tenemos en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, es Malaquías. ¿Sí? Y todo ese periodo, hasta el Evangelio de Juan, son 300 años. Hasta la aparición de Juan el Bautista. Cuando la incredulidad investiga la verdad espiritual, está dispuesta a rechazarla. Cuando una persona niega firmemente a escuchar la verdad de Dios y a recibir su gracia, Dios puede elegir retirarse a sí mismo. Y esto es lo que pasó durante estos 300 años de silencio. El pueblo de Israel ya no estaba dispuesto a escuchar a Dios. El pueblo de Israel se había alejado. Ciertamente había un remanente fiel y siempre lo ha habido. Siempre Dios ha preservado, entre sus filas a ese remanente fiel. No había más enseñanza de parte de Dios en ese momento de silencio. Estos hombres habían llegado a ser guías ciegos de ciegos. La semana pasada hablábamos que Jesús los exhortaba. Les dijo, por dentro están llenos de inmundicia y por fuera están blanqueados, parecen hermosos. Veamos el efecto de la respuesta de Jesús. Veamos el efecto de la respuesta con autoridad de Jesucristo. Quedaron silenciados y confundidos de estas palabras. En el versículo 25, después de la pregunta, dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Tenían que defender sus intereses, tenían que guardar su prestigio ante el pueblo y su seguridad. El pueblo abrigaba sentimientos que los líderes no compartían. Los principales sacerdotes y ancianos temían al pueblo. Si hubieran conservado su integridad y cumplido con su deber, habrían conservado su autoridad y no tendrían de qué temer al pueblo. Esto nos llama algo a nosotros. Esto nos tiene que estar diciendo también algo a nosotros hoy en nuestros días. Debemos de conservar nuestra integridad y debemos conservar nuestra honestidad. Para en el día en que seamos señalados, para el día en que seamos recriminados, para el día
en que alguna acusación se levante en nuestra contra, no tengamos que estar dando argumentos, sino que se observe nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento, y entonces seamos evaluados. El pueblo abrigaba este odio incluso ya ante algunos de estos hombres. Jesucristo les recrimina, dice: ustedes han puesto cargas muy pesadas sobre el pueblo que incluso ustedes no están dispuestos a llevar. Los que detienen con injusticia la verdad merecen que se les niegue el conocimiento de posteriores verdades de las que vienen inquiriendo o de las que vienen preguntando. La parábola de los talentos dice: quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10. Aquel siervo que le fue dado un solo talento, dice, lo escondió en la tierra. Y cuando vino su señor le preguntó: ¿dónde está lo que has ganado con aquel talento que te di? Y aquel siervo dice: lo escondí porque sé que a ti te gusta recoger donde no sembraste, y a ti te gusta vendimiar de donde no has trabajado. Así que lo que hice fue esconderlo. Y su señor se enoja contra él. Dice: pudiste al menos ponerlo en el banco y darme ganancias de los réditos. Al menos eso pudiste haber hecho, y tampoco lo hiciste. Y se le quita el talento a aquel hombre y se le da al otro siervo que ha dado frutos. El tercer punto que observamos es la obediencia como respuesta a la autoridad de Jesús. La obediencia va a ser la muestra de que reconocemos la autoridad de Jesús. La verdad central de la parábola, que está reflejada aquí del versículo 28 al 32, es muy fresca. Un padre de la viña le dice a sus 2 hijos, tiene 2 hijos, se acerca a ellos, y al primero le dice: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le responde: no quiero. Pero después dice: arrepentido fue. Luego va al segundo, se acerca a su segundo hijo y le dice: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él le dice: sí, señor, voy. Y no fue. Las meras palabras no logran satisfacer las demandas de Dios, sino el obedecer su voluntad. Lo vemos gráficamente en esta parábola. Este relato sencillo ilustra la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, e indica que a Dios le impresiona más lo que hacemos que lo que prometemos. Jesús lo aplicó directamente a ellos, los sacerdotes y los ancianos, e hizo el contraste de su respuesta hacia el mensajero de Dios. Y los compara con la respuesta que recibieron aquellos publicanos y prostitutas cuando escucharon el mensaje de Juan y se arrepintieron y hicieron votos delante de Dios. Vemos la identificación de la respuesta a la autoridad. Hacer la voluntad de Dios se relaciona con la aceptación también del Evangelio, de recibir a Jesús como Mesías, Salvador y Señor. Y esta parábola es hiriente en la mente de estos hombres por no haber obedecido el llamamiento de Juan al arrepentimiento y la fe. Este es el propósito de Cristo en esta ocasión. Vemos un llamado al arrepentimiento, la parábola misma, que presenta 2 clases de personas. Una demuestra
ser mejor que lo que prometía, otra que promete más de lo que demostró ser después. La diferencia entre arrepentirse y creer es simplemente que el arrepentimiento pone el énfasis en alejarse del pecado y creer pone el énfasis en volverse a Dios. Las dos son acciones de fe. Los dos eran hijos del mismo Padre. A los dos se les dio la misma orden. El trabajo que Jesús nos ha encargado a cada uno de nosotros, a cada mujer, a cada niño, a cada adulto, es el mismo. Debemos estar trabajando. Hemos sido acreditados de parte de Dios. Hemos sido comandados, cada uno de los que están escuchando hoy este mensaje, sí, usted hermano ha sido comisionado de parte de Dios. Aún como niño, como joven o como adulto, usted ha sido comisionado de parte de Dios. Y ese trabajo, dice la palabra, es provechoso también para nosotros. Trae bendición, trae protección. Y además es placentero. El llamamiento del Evangelio para trabajar en su viña requiere obediencia. Y hemos sido enviados al mundo para trabajar, para aprovechar el tiempo. La exhortación de la parábola se dirige a nosotros también como hijos. El mandato es de nuestro Padre. Incluye autoridad, sí, pero también incluye cariño, incluye su amor. Un padre que se complace en el hijo, que le sirve con toda fidelidad. Queremos satisfacer a nuestro Padre, queremos verlo que se congratule con nosotros, queremos verle contento. Entonces seamos fieles y seamos obedientes. Hay muchos que tienen los labios llenos de amor y servicio, pero su corazón va en lado contrario. Al final de la lectura que hemos hecho en esta mañana, vemos que Jesús hace la conexión entre la parábola y la enseñanza. El Señor interpretó entonces la parábola, una poderosa acusación en contra de la fidelidad de los líderes del judaísmo. Los líderes religiosos eran como el segundo hijo. Sí, te amamos, te queremos. Eso lo vimos la semana pasada. Tenemos los servicios en la mañana, en la tarde, tenemos los sacrificios, tenemos todas las cosas, pero su corazón estaba alejado. Habían dejado de servir a Dios y se estaban sirviendo solo a sí mismos. Estaban dejando de dar la honra y la gloria a Dios y solamente estaban dando la honra y la gloria para sí mismos. Que no nos pase eso a nosotros, que no sea nuestro caso hoy en día. Que no nos estemos extraviando como estos hombres. Aunque su respuesta a la pregunta era correcta, su respuesta a Dios y su ministerio era incorrecta y perversa. Los recaudadores de impuestos y las rameras eran la escoria de la sociedad, tal vez incluso peor que los hombres que no correspondían a Israel. Estos hombres, los sacerdotes y los ancianos, no estaban dispuestos a reconocer la necesidad de la gracia de Dios en su vida. Nosotros reconozcamos la necesidad de gracia de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que los hombres en todo lugar se conviertan y reconozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador para la gloria del Dios Trino. Esa debe de ser nuestra meta, ese debe ser nuestro trabajo diario, eso debe ser para lo que estemos trabajando. Finalmente,
Nuestro Señor se manifestó como Mesías y los sumos sacerdotes y los escribas se ofendieron mucho, en especial porque expuso y eliminó los abusos que ellos habían estado estimulando por tanto tiempo para provecho propio. Toda la raza humana es como a niños a quienes el Señor ha criado, pero ellos se han rebelado contra Él, solo que algunos son más convincentes en su desobediencia que otros. A menudo sucede que el rebelde atrevido es llamado al arrepentimiento y llega al servicio del Señor, mientras que el formalista se endurece de orgullo y enemistad. A través de esta parábola, el Señor nos ilustra las dos respuestas que tiene hoy el mundo y ha tenido y tendrá al Evangelio. Muchos van a escuchar, pero dice, pocos van a escoger el camino de Dios. Así que seamos incansables en predicar, seamos incansables en compartir. No desfallezcamos, aún en este tiempo de necesidad. Busquemos la forma, busquemos el medio para compartir con otros las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Que sea uno de los firmes principios de nuestro cristianismo, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo tiene una disposición infinita para recibir a los pecadores arrepentidos. No importa quién, no importa cuándo, si se ha arrepentido y ha acudido a Cristo, entonces será salvo. Su promesa nunca fallará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Así que cantemos juntos, hermanos, el himno 242. Soy feliz en el servicio del Señor. Que sirva de alabanza y que sirva de un pacto delante de Dios, que hemos tenido hoy esta disposición para cantar y para renovar nuestros votos, que somos y estamos dispuestos a seguir en el servicio a nuestro buen Señor. Cantemos juntos himno 242, soy feliz en el servicio del Señor. Himno 242. Himno 242. Bien, cantamos juntos. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor, en servir al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos al Señor, serviré al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor,
servir al Salvador, el servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Bueno, pues damos gracias a Dios porque hemos estado reunidos en esta mañana. Gracias por cada uno de los que han podido reunirse. Les recordamos, seguimos teniendo los devocionales a las 7 de la mañana. Los transmitimos aquí mismo por la página de la Misión Cristiana Bautista Agua Viva Jijic. También se transmiten a las 7 de la mañana por la plataforma aguavivajijic.online.church y los servicios a las 11 de la mañana aquí mismo por Facebook Live y a la repetición a las 9 de la noche por la plataforma de aguavivajijic.online.church, ¿sí? Y bueno, estamos contentos en esta mañana porque hemos podido reunirnos, porque estamos meditando en su palabra. Le vamos a pedir a nuestra hermana Yami que nos ayude a despedirnos en esta mañana. Hermana Yami, está por ahí, la escuché cantar fuerte, fuerte. ¿Sí? ¿Nos ayuda, hermana Yami? ¿O ya se fue? ¿O nuestra hermana Bonnie? ¿Nos ayuda, hermana Bonnie? ¿O ya me desconecté yo de la llamada? ¿Todavía no? Hermana Elena, guíenos por favor en oración. Creo que no. Ah, ya regresó Yami, creo. Hola, hermana Yami, ¿nos despide en oración? Ah, muy bien. ¿Nos puede despedir en oración? ¿Sí? Gracias. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, gracias por estar aquí, Señor, y que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, y por todos los familiares, Señor, que tienen coronavirus o dengue, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Yami. Y bueno, gracias. Vamos a entonar un último himno para despedirnos. Es el himno 74. Oh, qué amigo nos es Cristo. Himno 174. Oh, qué amigo nos es Cristo. Recordemos que tenemos en Jesús ahora este sí Señor, este Salvador, pero Él también nos ha reconocido como amigos, porque dice, el amigo conoce todo del amigo, y el Señor nos ha dado sus promesas, el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado su salvación. Y también himno 174, oh que amigo nos es Cristo. Vamos a entonar este canto, esta alabanza a Dios, para despedirnos cantando. Himno 174, oh que amigo nos es Cristo. ¿Cantamos juntos? Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos Dios en oración. Vive débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno
tierno, paz tendrá su corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de tu prueba Él nos dio, a sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y sufrió de redimido a la gran seguridad, guiando en ese amigo eterno y esperando en su bondad. Bien, pues damos gracias a Dios por cada uno de los que pudieron estar reunidos en esta mañana. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga a los que estuvieron conectados tanto en Facebook Live, a través de la plataforma, y también a nuestros hermanos en nuestra llamada. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.